Según el texto, el fuego no puede apagarse, lo que nos implica un trabajo constante, continuo, y por ende también nos revela una ley espiritual de un trabajo interno que debe ser permanente. Y es de lo que nos habla la porción de esta semana, SAP, que es comandarás o mandato, que es estos mandatos que Dios da a través de Moisés hacia los Cohen para que puedan hacer el ejercicio hacia el público de lo que es el trabajo en el templo o en la tienda de reunión en el desierto. Y esta, que es la segunda porción del libro de Levítico o de Baikra, va a terminar de hacer ese compendio de esas órdenes y de los sacrificios. También va a hablar algo allí con respecto a las vestiduras, pero para hacerte un resumen muy rápido de la porción anterior de Baikra y esta que es su segunda porción, hay 5 sacrificios, 5 korbanot, que en su raíz va a ser acercarse. Karob, que es acercarse a Dios. Entonces eran 5 formas en las que en este ejercicio de acciones públicas te acercabas a Dios y también hacías pases o un de acuerdo con las personas de la comunidad. ¿Y cómo eran esos acercamientos? Para hacer un resumen. El primero era Olam, del todo quemado. Era una ofrenda donde todo se iba ahí, donde no quedaba nadie para compartir, sino simplemente se quemaba todo. El sacrificio de Minjá, que eran granos, que se hacían algunas preparaciones con estos granos para la elevación de lo que es el mundo vegetal y pues todo este mecanismo que había allí. Está el de Shelahim, que es el de paz, de comunión. Si había una rencilla entre personas, lo que hacían era hacer como un barbecue entre el Cohen, que era el sacerdote, la persona afectada, la persona que quería presentar esta ofrenda, y había paz, había comunión. Está el de Hatat, que era el del pecado, ¿sí? Ya sea individual o sea colectivo, ese pecado inconsciente que se cometió por error, y el de Asham, que era el de la culpa. Entonces, porque todo esto debe ser corregido, ¿sí? No debemos tener culpas, problemas entre personas, si cometemos un error se debe corregir, todo lo que está a nuestro cargo debe ser elevado, y hay cosas en las que debemos quemarlas totalmente. Y esta era la forma en que había un mecanismo para acercarnos a Dios de una forma pedagógica, y toda esta instrucción la enfatiza allí dentro del inicio del libro de Levítico. Y encaminar al pueblo en este tipo de tradiciones, simplemente lo que te decía era, sigue adelante, no dejes apagar el fuego. Porque eso es lo que está haciendo aquí todo el tiempo. Ahora, ¿sientes que se te apagó el fuego? Hay un lugar donde puedes volver a encender el fuego. Como lo que dice, hablando de toda esta narración, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, que habla completamente con el tema de los sacrificios, pero a la final lo que estamos hablando aquí es, no dejemos apagar el fuego, y si está apagado, ayudemos a otros a encenderlo nuevamente. Ahora, el Zohar nos enfatiza en que hay 2 tipos de fuego. Uno que es un fuego el que desciende y otro el que enciende. Dicho de otra forma, el que te inspira y las decisiones. Entonces aquí debemos tener en cuenta que uno es dependiente del otro, hay una correlación. Yo siento y actúo, pero también siento en consecuencia de lo que he actuado. Y esto es un mecanismo de lo mismo que estamos viendo acá en la parasha Sab, que es muy insistente y muy constante en decir, no apaguemos el fuego. Y la lectura también repite mucho el tema de cómo se hacía cada una de las acciones, y en el texto puede parecer muy redundante, pero en lo espiritual sí es un principio universal de decir que debe haber una estructura dentro de nuestra espiritualidad, porque no es solamente que actuemos por un impulso o que nuestra identidad se base únicamente en esos momentos donde nos sentimos inspirados, sino más bien que debe haber una persistencia. De hecho, el Ari habla de que esas acciones buenas nos revisten. Y Yohanan o San Juan, como lo quieras llamar, cuando escribe el libro de Apocalipsis, hacia el final del libro dice que a la novia se le ha concedido vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Quiere decir que nuestras acciones nos visten. El tener el fuego constantemente, el que para nosotros sea una cultura, el estar haciendo constantemente lo bueno, es lo que nos reviste de esas vestiduras espirituales, que más adelante va a decir que es ese lino fino con que la novia, o sea, la humanidad, está vestida para poder unirse o casarse con el Mesías, con el Cordero, como tengas allí como tal el contexto. Pero estas acciones son lo que te están preparando. Ahora, responsabilidad de que tengamos estos textos, los estudiemos, que el Mesías nos guíe, es justamente lo que dice que el Mesías presentará a su novia sin manchas ni arrugas. Quiere decir que nuestra ropa depende de esas acciones, que lo que hacemos debe tener ese componente de que queremos hacerlo bueno. Entonces tampoco aquí estamos hablando, nuevamente como decía, de que la identidad es momentánea, sino más bien estamos construyendo una forma, estamos construyendo una cultura, estamos construyendo una sociedad que debe estar vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, porque tiene buenas acciones. Entonces creemos buenas culturas para nuestras sociedades y partamos de que se enseña con el ejemplo. Entonces hay que hacer las cosas bien para vestirnos y que esta sociedad se vista de cosas buenas, de una muy buena cultura. Ahora, estos momentos de lo que hablamos y estas consecuencias es precisamente ese movimiento de las buenas acciones. Entonces nos evaluamos. ¿Tenemos una estructura firme? ¿Nuestra cultura es buena? ¿De qué nos estamos vistiendo?
Ahora, dentro del texto también claramente hay unos simbolismos especiales que hay que destacar, como por ejemplo el que se quemaba la grasa, y es quemar toda esa energía en reposo, excesiva, que no nos permite movernos. También dice que la sangre, recordemos que en la sangre está la vida, ¿sí? El alma o ese aspecto animal, y hay que purificarnos, ¿no? Cuando vamos a los médicos, lo primero que hacen es hacer un examen de sangre para saber qué está enfermando a la persona desde su sangre. Entonces aquí también, dentro de todo este sistema y el mecanismo, los simbolismos que nos dicen es hay que reorientar la vitalidad. Lo que te está enfermando hay que cambiarlo. Hay que identificarnos y al conectar con Dios, al acercarnos, ahí vamos a tener sanidad, vamos a tener mejor salud, mejor vitalidad, mejor acción, todo lo que hagamos sea mejor. Y es eso el simbolismo de todos los sistemas que vemos acá en la porción de Levítico, que a veces es difícil de leer, repetitiva en su lectura a veces, pero que si vamos al detalle lo que estamos viendo es que estamos construyendo algo bueno. Ahora, el fuego no debe apagarse nuevamente. Recordemos que hay un fuego, el que desciende y el que enciende, la motivación y las acciones. Así que si sientes que estás fallando, simplemente hay que volver a conectar. Hay que volver a encender ese fuego y no quedarnos simplemente en el aspecto de me siento de esta forma, sino cómo voy a cambiar ese sentimiento para que podamos actuar de forma diferente. Ahora, no podemos esperar sentir para actuar, ¿sí? No es que estés fallando porque no tengas una motivación. Lo que te hace falta es movimiento. Entonces hay que empezar a hacer, como lo leíamos en porciones anteriores, haremos y obedeceremos, es porque la acción permite que también descienda ese fuego que nos inspira y podemos también elevar ese fuego que nos enciende y seguimos haciendo las acciones. Recordemos que es un tema de movimiento. Ahora, ¿es necesario que todo se exprese, que todo se diga, que todo lo que siento se deba decir? No, recordemos que también hay un momento en donde habían ofrendas que se compartían y se veían y otras que eran de todo quemado. Así que hay que tener en cuenta qué sentimientos tenemos y qué hay que quitar. Hay cosas que hay que quitar del todo y reorganizarlas. Y hay cosas que sí debemos compartir, entonces debemos aprender a hacer eso. Entonces, no dejemos apagar el fuego, como dice Hechos, que está hablando de los sacrificios, Hechos capítulo 10, habla de animarnos, habla de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hablan de que realmente esto es un tema de persistencia, de constancia, de que era un mantenimiento continuo, pero ahora podemos entrar confiadamente, sin ningún temor, como el Cohen entraba al lugar santísimo a conectar con Dios. Así que hagamos que esta humanidad se conecte con Dios y vistámonos de buenas obras. Shalom a todos. Ahora, si llegaste hasta este punto, créeme que todos hemos pasado por algún momento en donde no queremos encender el fuego. ¿Sí? Todos hemos pasado por alguna situación, en lo particular por situaciones de pérdidas, por situaciones donde hay muerte de un ser querido. Y son cosas que apagan nuestro fuego. Pero siempre debemos recordar que tenemos amigos, familiares, otras personas a nuestro alrededor que anhelan el poder encender ese fuego con nosotros y que podamos volver a animarnos. Así que si requieres algo, si necesitas una comunidad donde congregarse, donde que encienda el fuego, simplemente algún consejo, mira a tu alrededor, escribe, llama, manifiesta que requieres esa motivación adicional y no solamente te quedes con un fuego apagado. Más bien trata de mantener un fuego encendido para que tu vida también pueda encender el fuego de los demás. Shalom.